Espero que todo vaya bien. Lo que vamos a hablar es de torres de señales y particularmente de las torres del telégrafo, que se inscriben dentro de ese circuito de torres españolas y de la línea particularmente, como hemos oído antes en las otras charlas, de Madrid-Irún, que son las que pasan por nuestra región y que son las que he tenido tiempo de estudiar. Destaca, en primer lugar, a propósito de nuestra región, pues la claridad en las líneas. Claro, es un volumen abierto, como decía otro de los conferenciantes esta mañana. Cuando llega al País Vasco, pues ves unas torres que están en un camino y que luego prácticamente giran 120 grados porque tienen que buscar la siguiente torre que está detrás de una colina. Pero no, aquí tenemos estos amplísimos horizontes, estos concretamente entre las provincias de Segovia y Ávila, y que podemos tener las torres a la distancia que queramos, y eso garantiza la buena visibilidad. Bueno, ¿qué antecedentes tenemos en la transmisión de estas señales? Bueno, pues en la región son bastante antiguos, porque ya hay documentos de que hacia el año 1400 pues nace un nuevo rey, Juan II, el padre de Isabel la Católica, pero nace en Toro y su papá, el rey, aquel que estuvo enfermo toda su vida, que era Enrique III el Doliente, porque se pasó toda su vida el pobrecillo enfermo y murió joven además, pues estaba en Segovia, y al parecer el anuncio del nacimiento del nuevo rey lo tiene en Segovia emitiendo señales desde Toro. Bueno, el Toro-Segovia están más o menos distantes 125 kilómetros y por ahí por medio está la Fuente de Santa Cruz. Curiosamente, en la Fuente de Santa Cruz, pues tenemos que muy cerca está el telégrafo óptico, como vemos ahí, en las torres estas de señales que vemos, porque por aquí pasa la carretera nacional que une Madrid con Valladolid, y en un cerro cercano pues ya instalaron esto, pero es que al lado está Las Ahumadas. Y curiosamente esta línea que une Toro con Segovia pasa por allí. Las Ahumadas, camino de las Ahumadas, que están entre Almenara de Adaja y este pueblo de Fuente de Santa Cruz. Almenara, que también significa alminar, alminara, puesto alto, donde se emite pues el rezo del muecín en las mezquitas musulmanas, o simplemente el candelabro, también es el lugar de la luz. O sea que tenemos un lugar que parece que ha sido lugar de transmisiones a distancia de señales, ya sea de humo, de ahumadas, de fuegos o simplemente las señales del telégrafo óptico, pues en la Edad Media de un tipo, las señales luminosas o de ahumadas, y las señales del otro tipo en el siglo XIX. ¿Y dónde se establecerían esas señales? Bueno, aquí estamos ya en el terreno de la conjetura. O sea, a partir del estudio de esta zona y el estudio de torres de iglesias, pues resulta que sucede lo siguiente. Aquí tenemos a la izquierda la torre de Alcazarén, una de las iglesias de Alcazarén, la iglesia de Santiago, es esta, sí, Santiago de Alcazarén, efectivamente. Y es una torre desmedida, de una anchura extraordinaria, pero cuando se va a ver el interior resulta que es maciza. Es una torre completamente maciza. Aquí tenemos el fuste hasta esta línea, que correspondería a una línea por allí, y cuando se hace el estudio del interior resulta que ahí la tenemos. Es una torre maciza donde aparece una escalera excavada de pico y pala como una minería, como una obra de minería, que va ascendiendo, haciendo círculos en el interior hasta que llega a la superficie. Entonces nos encontramos una torre artificialmente ancha, innecesariamente ancha. ¿Para qué puede servir eso? Pues con nada de madera, porque es maciza. Pues una hipótesis es que puede servir precisamente para estas señales. Mantiene una superficie arriba suficientemente grande, incombustible. ¿Y para qué sirve eso? Pues posiblemente para esto. Muy cerca de aquí está Arévalo, y tenemos otra torre de estas espectaculares, Santa María de Arévalo también. Esta torre es de ese tipo, es totalmente maciza, tiene dos recubrimientos por fuera distintos, como vemos, pero interiormente es maciza, una escalera excavada a pico y pala y con una superficie arriba desmesurada. Lo que vemos ahora es un conjunto de campanarios, porque hay varios campanarios ahí metidos unos dentro de otros. Lo mismo aquí tenemos uno del siglo XVI y otro del siglo XVIII encima. Pero aquí tenemos varios campanarios con arcos góticos dentro, una cosa muy compleja que nos dicen que posiblemente sea la reutilización de una torre anterior. Mi hipótesis es que si hablamos de señales, a lo mejor estas sean esas torres de señales de las Ahumadas, porque por aquí pasaban todas esas rutas de comunicación de Toro a Segovia, de Medina a Burgos, todo esto pasaba por aquí. ¿No serían estas torres ideales para esta medida? Pues hay más en esta zona del sur de Valladolid. Hay otros lugares como este de Onquilana, hoy ha desaparecido. Este es un pueblo que se despobló el año 80 más o menos. Bueno, pues no queda nada. Todo este ladrillo, yo visité el pueblo hacia el año 2000 y todavía quedaba esto. La iglesia se la han llevado ladrillo a ladrillo para vender el ladrillo viejo, para los chalés y estas cosas. Y nos queda aquí este extraordinario batolito de barro, de adobes, torre también gigantesca para la proporción que tiene el templo, de gran anchura, con una superficie perfectamente horizontal en la parte superior. Hipotéticamente serviría para eso. Otras torres de esta zona, y que son candidatas a ser también utilizables como torres de señales, podrían ser estas otras que tenemos entre provincia de Ávila y Segovia, que son torres
que tienen varias cámaras interiores, como vemos aquí, que lo más interesante es que se accede a ellas por la primera planta, eso ya no suena, como las torres de telégrafo, y que el acceso de una planta a otra, porque son plantas abovedadas, se hace por una escalera perimetral exterior. Son graciosísimas. Entras y en las paredes está metida por dentro la escalera. Entonces vas a entrar a la torre, sale un pasillo a la derecha y por dentro de la pared vas subiendo hasta el piso siguiente. Hay varias en las provincias de Burgos y Segovia. Sin embargo, también, vemos también que la obra aquí es distinta. Hasta aquí es una torre y el ladrillo cambia. O sea que también fueron una plataforma plana, no combustible, y podría haber sido utilizada para eso. Seguramente sí. De todos modos, estas torres son todas de hacia el año 1200. Y es la época entre Castilla y León, eran dos reinos separados y perpetuamente en conflicto, porque la frontera no estaba clara. La frontera estaba clara al norte del Duero, en el Sequillo. El Sequillo era el río que hacía de frontera porque frontera no era mucho, pero ahí tenemos las huellas de Urueña, Tiedra, Tordehumos, todos esos pueblos marcan la frontera, sí. Pero al sur del Duero, ¿dónde estaba la frontera? Eran pueblos en una época de esa inestabilidad donde cualquier algarada podía llegar al pueblo. Yo creo que son torres refugio que permiten a una población aldeana refugiarse en sus tres cámaras inferiores, retirar la escalera de acceso exterior y refugiarse allí hasta que el peligro pase. Son muchas entre las provincias de Segovia y Ávila, tenemos una buena cantidad de ellas. Y todas tienen esos arcos entre románicos y góticos en torno al año 1200. Claro, cuando Castilla y León eran dos reinos separados y andaban todos en conflicto en esta zona. Bueno, estas son torres que serían hipotéticas, porque no tenemos la constancia de que así, pero hay algunas que parecen candidatas, esas primeras macizas son candidatas a haber sido torre de señales. Aparte de eso tenemos la línea de atalayas que están alrededor de Gormaz, en Soria, torres musulmanas, las habría estudiado bien Fernando Cobos y sabría de esa línea defensiva alrededor de Gormaz. Y luego al otro lado del gran paso a la meseta del Tajo, que es el Somosierra, al otro lado hay una línea también por el río Jarama que asciende hasta prácticamente el puerto y están controladas las torres y las que existían. O sea que parece que también había torres de señales, pero serían dentro del ámbito musulmán, no desde estas que serían del otro lado de la frontera. Bueno, estas serían torres, digo, para ahumadas, como decimos, o para fuegos, pero parece que hay otras torres que serían para señales de otro tipo, señales visibles a través de banderas o en este caso de globos de mimbre. Entonces, antes sacó también una de las, me parece que era la Lana, sacó antes también una vista de Montjuïc de Vingaerde a mitad del siglo XVI, y yo traigo aquí otra de Montjuïc, pero desde el otro lado, desde la parte de Barcelona. Entonces ahí tenemos las atarazanas, la trasana, como dice aquí Vingaerde, que no entendería muy bien cómo lo llaman, las trasanas, la trasana, que son las atarazanas de Barcelona, con la muralla y el castillo de Montjuïc, con sus no banderas, lo que tiene son globos de mimbre. ¿Para qué serían estos globos? Para señalizar también. Es una torre de señales también. Y tenemos el testimonio de Cervantes. Cervantes embarcó y combatió en Lepanto. ¿Dónde se embarcó Cervantes? Yo no estoy buscando y no lo he encontrado. Yo pienso que en Barcelona. De hecho, el Quijote lo hace en su segunda parte del Quijote, que termine sus aventuras en Barcelona, porque es una ciudad que conocía. Y ahí tiene un capítulo ahí que describe muchas cosas de Barcelona. Él había estado allí, yo pienso. Y será que se embarcó en una galera para ir a Lepanto allí. Y entonces, aquí habla de Don Quijote cuando está en Barcelona precisamente y dice: señala hace Montjuïc de que hay bajel de remos en la costa por la banda de poniente. O sea, que marca el movimiento de los barcos a la ciudad por las cestas de mimbre, esos globos de mimbre que vemos allí, que no se golpean y no se rompen, por lo tanto muy bien, para que los mueva el viento. Y es una torre de señales, pero ya a partir de esta época ya no son de humo las señales, ya son señales visuales, pero no de humo. Y la misma misión tendría el famoso Miguelete de Valencia, donde hasta el siglo XIX se subían unos globos de mimbre y que marcaban cuando llegaban las embarcaciones al Grao, porque todas estas poblaciones costeras no estaban en la costa, que era muy peligrosa. El pirata berberisco asaltaba cualquier lugar. Entonces, tanto en el sur de Italia como aquí en la costa española, la población estaba al interior, bien refugiada, y tenían el puerto o el Grao en la costa. Entonces, cuando llegaban los barcos trayendo determinadas mercancías o iban a salir y tal, la población no se podría enterar. Bueno, pues en la Torre del Miguelete había esas bolas de mimbre que hemos visto antes en Montjuïc, estarían allí, de tal modo que con esas señales visuales sabían si había venido un barco, si no, si descargaba, si se iba, en fin, esas cosas. Bueno, entonces tenemos ya torres que se dedican a dar señales, o bien en forma de humo, o bien en forma de banderolas, señales que son visuales. Vamos a ver ahora, entonces, en cuanto a las torres. Como también señalaba esta mañana Santos Ganges, resulta que la torre medieval, esa torre de paredes verticales, pues resulta que cuando llega la artillería pierde toda su función, porque basta con que sea una artillería muy primaria, pero basta con concentrar el fuego en un punto, meter allí, pum, pum, hasta que termina cayendo el muro.
Entonces han de dar protección a los muros verticales, que se hace de dos maneras distintas. Por un lado, ciñéndole al exterior lo que se llamaba una braga artillera, que es esta protección exterior. Esto es el castillo de Portillo. Entonces, los muros verticales están detrás, pero al exterior tiene estos otros muros y un foso que tendría por aquí, que si dispara el enemigo, dispara esta protección exterior. Y ya es más difícil. Ejemplar es la de la Mota de Medina del Campo, que todo el castillo tiene esa protección exterior, bien artillada además, con unas galerías para el tiro extraordinarias. Y protegería los muros del impacto directo y en vertical. La otra técnica para protegerse de esos disparos cuando llega la artillería sería el muro en talud, en derrame, que nos lo ha comentado también Santos Ganges esta mañana. Esta que tenemos aquí está en Italia, en Milazzo, está en la costa norte de Sicilia, y le llaman Torre Normanna, Torre de los Normandos. Efectivamente, tenemos aquí el arco normando con la cantería de dos colores, que es típico de en torno al año 1200. Esa es la torre que hay debajo, pero esto está puesto encima. Esta protección en declive, en derrame, es la que le protege de los ataques artilleros. Efectivamente vemos que no coinciden las hiladas de esto con las hiladas de arriba, son totalmente diferentes, y es la protección que se hace para actualizar la torre de los normandos, para actualizarla a la época de la artillería. Entonces estas torres suelen hacerse con esa protección, de tal modo que, como nos comentaba Santos Ganges esta mañana, los impactos de artillería ya rebotaban y salían ya hacia arriba, pero no se quedaban incrustados y no rompían en perpendicular. Incluso para que en un segundo rebote no dieran a los muros de arriba, se les colocaba aquí una moldura muy gruesa, a veces un baquetón, una cosa semicircular muy gruesa, y que luego ha quedado como una constante en la arquitectura militar, marcar los pisos con una gruesa moldura que simboliza esto de que el segundo impacto de la bala, caso de rebotar en el piso bajo, pues no vaya al piso alto. Bueno, estos los encontramos por la costa de Sicilia, por todas partes. Esto sería la Tonara de Bonaggia. Tonara es atunera, o sea, son las instalaciones para la pesca del atún que tenían allí en las costas sicilianas, el atún rojo. Y entonces eran normalmente pues instalaciones al lado de donde estaban las torres estas defensivas, que estarían construidas en el siglo XIV, XV y XVI o cuando fuese. El caso es que esta construcción, abaluartada, es decir, con las paredes en derrame, y esta sí que tiene la moldura que comentábamos, aquí a media altura esta moldura, para evitar el rebote, el golpeo secundario de la bala que pudiera salir rebotada, y queda como una constante en la arquitectura militar. Y a partir de aquí estas torres se hacen, digamos, por doquier. Y, por ejemplo, tenemos aquí la construcción de Rimini, la roca malatestiana, y donde ya, vamos, cualquier instalación militar tiene, esta es la roca prototipo de ella. Cualquier construcción, por lo tanto, que se remita a una defensa debe tener ya una forma similar a esta. Se demuestra que contra la artillería es lo más eficaz y además da la imagen de que es una instalación precisamente militar. En las costas de Sicilia quedan la tira de estas. Entonces, estos, por ejemplo, los restos que queda uno en Marina di Ragusa. La ciudad de Ragusa está al interior, pero en la costa, donde están ahora las urbanizaciones y tal, que estaba la Marina de Ragusa, donde había los pescadores, y el puerto. Como siempre, el puerto es un lugar donde se hace una vida más o menos de actividad económica, pero la población está arriba y protegida, porque enfrente está el pirata sarraceno. Y eso en Sicilia era también fundamental. Entonces, las encontramos, como digo, por toda Sicilia. Esto es una especie de censo de las fortificaciones que hay en la costa siciliana, fortificaciones o torres de avistamiento que hay en la costa siciliana. Como vemos, es una obsesión construirlas las más posibles. Y esta que tenemos arriba, pues la de San Vito lo Capo, que es una construcción que está más o menos en este cabo de aquí, el cabo de San Vito, que sería ese de por ahí, y sería esta. Claro, la escala con respecto a las torres que tenemos aquí es mucho mayor, son en general mucho más grandes, pero tienen los mismos elementos que nos llaman la atención a los que estamos acostumbrados a ver las torres según vamos a Madrid, claro, que son el derrame en la primera planta, este derrame tan forzado. Incluso esta moldura, que aquí está sustituida por una pequeña moldura, pero no falta, porque visualmente nos da esa imagen, las ventanas y el acceso en el primer piso, incluso un segundo piso y ya los que sean. Ha perdido lo que fuese arriba, pero tiene la misma formalidad. Ya digo, el tamaño mayor. Y las encontramos pues por toda la isla de Sicilia. Estas están en la costa occidental de Sicilia, cerca de Trapani, de la punta de la izquierda de Sicilia. Estas son las salinas que hay en esa zona de Moccia, de Trapani, y las conservan. Lo que no sé, me intriga, es qué uso tendrán. Bueno, como es una zona tan poblada y la gente habita lo que sea, pues se ve que está todo habitado y todo. No es como aquí que tenemos estas soledades y los edificios quedan en el abandono. Y no solamente las encontramos en la costa italiana, sino que esta, por ejemplo, es en Malta, la isla de Malta, gobernada por los caballeros de San Juan, caballeros de Malta,
pues resulta que está igualmente protegida por todas partes, porque si los sicilianos tienen los sarracenos enfrente, los de Malta más todavía. Claro, ahí los tenemos. El modelo con el que esto pasa por toda Sicilia y llega hasta nosotros, yo también creo, como han comentado esta mañana tú precisamente y Luis Santos Ganges, es la Torre de la Linterna de Mesina, que es un edificio emblemático. Se hace cubriendo una torre anterior, o sea, dentro está embutida una torre anterior. Ya. Y lo que se hace hacia 1555 más o menos es, digamos, forrarla y darle pues otro carácter más solemne. Más solemne, que tiene 40 metros de altura, 40 y pico metros de altura. O sea, es un bicho de tamaño espectacular. Es muy conocida porque el estrecho de Mesina era muy transitado por toda la navegación, porque Mesina se ve desde la parte del continente, desde Calabria, o sea, se ven uno y otro, o sea, que era una torre que tenía una amplia difusión y, bueno, la cantidad de grabados que hay sobre la torre esta de la Linterna en Mesina es tremendo. Pero, como sabemos, bueno, primero esta tiene una torre dentro metida, que digo, embutida, y lo segundo, la distribución por dentro no tiene nada que ver con todas las demás, cada una tiene la suya. Si ves las de la costa amalfitana, lo mismo, también está poblado de torres de este tipo, pero por dentro cada una viene de su padre y de su madre. O sea, digamos que son muy comunes sus características exteriores y, sin embargo, interiormente, todas por la historia que han tenido o por quién la empezó haciéndolo o lo que sea, son totalmente diferentes. No podemos sacar ninguna conclusión al respecto. Pero sí, exteriormente siempre conservan el muro en derrame del primer piso, generalmente la moldura, 2 pisos por arriba, las molduras eso sí, todo eso lo tienen igual, y la planta cuadrada, claro, eso sí. Esto es como sería esta torre interiormente, ya digo, con los 40 metros de altura que tiene. Da para varias cámaras muy generosas y la estructura está interior, que es con una trícora que llaman, que es como una planta con capillas semicirculares que son estas de aquí, o sea, es una cosa muy compleja. Todo esto posiblemente envolviendo la primera torre, que será esto que hay aquí. Esta parte envolvía la primera torre que está metida dentro. Ahí será. Bueno, y ya pasamos, después de que yo creo que es el modelo, el arquetipo de construcciones que están frecuentes por todo el Mediterráneo, ya llegamos a las de aquí. Aquí contamos con, para mí, el descubrimiento que ha hecho Santos Ganges, que es el que me ha proporcionado indirectamente, al pasarme la comunicación suya, pues me pasó este croquis que no lo conocía, la torre telegráfica. Digo, pues qué bien, pues yo tengo dibujada alguna y así ya de paso comparamos. Bueno, pues no es la torre que está construida. Ya les puedo avanzar que esto es lo que están los planos y lo que hay no es esto. No coinciden las medidas en absoluto. Punto primero es que aquí vemos una torre con fuste liso y la de aquí vienen marcadas las esquinas y con unos cajeados interiores. Eso no está en este proyecto. Y luego las medidas no son estas. O yo me equivoco al medir o no son estas. Habría que ver qué pasa. El tema es más profundo de lo que parece, por lo que vemos. Bien, entonces esto daría lugar a 2 torres. Por otra parte, en esta planta no aparecen los huecos. Tiene huecos solamente en 2 frentes, en este y en el posterior. En los 4, las que tenemos aquí, están abiertos los 4 frentes. El norte, sur y este oeste tienen ventanas o puertas. Pero, como sabemos, en la línea que se hizo a Valencia ya no es así. Ya se hicieron solamente vistas en los frentes y no en los laterales. Con eso evitarían bastante frío, porque las ventanas no cerrarían bien, se rompió un cristal, vete a subir un cristal hasta ahí arriba. Bueno, eso sería tremendo, una paranoia decir qué frío hace aquí en este sitio. Pero aparte de eso, estas aspilleras estarían abiertas y esto se convertía en un edificio chimenea. El aire frío entraba por aquí abajo y dentro subiría, tendrían unas corrientes de aire por dentro, intuyo, pero malísimas para la vida. Total, que estas de Valencia ya no tienen ventanas laterales. Con eso es un gasto menos, porque no hay que hacer arcos, no hay que cimbrar aquí, no hay que poner, y además no hay que hacer carpinterías. Son más económicas, desde luego. Pero las de aquí sí que los tienen. Y existen las de 2 plantas y alguna, como esta de Tolocirio, debe ser que la altura es suficiente y dicen, ¿para qué vamos a hacer una segunda planta si ya con una vale? Bueno, y esto es lo que tenemos aquí. Y lo que hice yo en el levantamiento, aprovechando la presencia de una alumna siciliana que estaba haciendo el Erasmus en España, siciliana de Catania, además, vamos a buscar un tema común entre España e Italia. Pues las torres costeras. Dice, pero ¿tienen costa ustedes? No, nosotros no tenemos costa, tenemos telégrafo óptico. ¿Cómo? Total, que aquí nos presentamos y nos dimos la medición de esto y con esto se hizo su proyecto de fin de carrera. Una cosa que sorprende, como decía esta mañana Luis Santos Ganges, es que estas torres necesitarían un foso, porque si no, no puedes acceder hasta donde están las aspilleras de la fusilería. Bueno, no solamente no tienen un foso, sino que tienen, lo he visto, unas aceras de cantito perfectas, preciosas. Es enternecedor, porque es una cosa casi doméstica, muy bonitas. Entonces, no es que no tuviesen previsto el foso, es que los tienen hasta con acera con cantitos y todo alrededor. Es incomprensible. Y lo segundo, bueno, pues estas son las medidas generales
que he podido obtener del edificio, midiendo concretamente la de codorniz, que es la que fuimos a medir. Estaba cerca de la carretera, muy bien conservada, por cierto, y estas tomamos. Entonces, ¿qué salen aquí? Proporciones. O sea, hay proporciones racionales e irracionales, como siempre. Racionales, que son 3:5, 2:3, son razón de dos números. Y luego las irracionales, que son las de regla y compás, que te sale el número pi por algo, raíz de no sé qué, tal, irracionales. Nosotros sabemos de todo esto porque tenemos el número árabe, que en realidad es un número hindú, pero lo llamamos número árabe, que permite tratar con decimales y hacer unas cuentas complicadísimas. Pero los antiguos que no tenían esto, todo tenía que ir con regla y compás y en proporciones claras. Entonces vemos que todo va proporcionado. Por dos motivos. Motivo primero teórico. Todo lo que no tiene proporción no es bello. Es como la música. La música, las notas van en proporción y por eso es armonía. Si hacemos los agujeros de la flauta en cualquier sitio, suena ruido, eso no es armónico. Para que suene bien una flauta, los agujeros tienen que estar en determinadas posiciones, determinadas distancias, proporciones. Y la arquitectura, pues le pasa lo mismo. Si la arquitectura no tiene proporciones, es ruido. Para que tenga belleza, tiene que ser todo proporcionado. Bueno, pues aquí estamos y efectivamente todo sale proporcionado. Este es un hueco de 3×4, este es un hueco de 8×5, este es de 4×8, o sea, 2×1. El diapasón, proporción 2×1, sale este hueco, y todo sale proporcionado. Esas son las racionales, que son proporciones de números. Las irracionales, con regla y compás, bueno, pues esto es un cuadrado, prácticamente, perfecto cuadrado. Aquí está el círculo. Si este cuadrado cogemos la diagonal aquí en el medio, nos sale la proporción áurea. La altura de la torre es la proporción áurea. Si cogemos la diagonal desde el extremo, nos sale el zócalo, que es este otro aquí, este otro. La altura del zócalo sale de ahí. O sea, todas estas cosas están en proporción. No dejaban una línea cualquiera. Y vamos, pues, me parece que está bien aquí una línea, que la ventana... No, todo tenía que ir con su círculo y su proporción y tal, porque si no era ruido, no lo consideraban arquitectura. Y en conjunto, pues lo que tenemos es esto. Son varios pisos, se accede por el primer piso, la puerta que la tenemos ahí, y ahí tenemos, para conectar todos estos pisos, una escalera de caracol, que en este de codorniz, que le elegimos porque estaba muy bien conservado, es perfectamente visible desde el interior. Ahí tenemos los peldaños en una esquina y los peldaños del piso siguiente. Y aquí tenemos la planta baja con sus peldaños que arrancan por aquí y la de arriba, que arranca por ahí. Pero es una escalera de caracol un tanto particular porque es solamente de media vuelta. Vuelve 180 grados. O sea, tú entras por una puerta en un piso y sales por una puerta paralela a la anterior en el piso siguiente. No da la vuelta completa, como suele ser la norma. Normalmente en las torres, las vueltas de la escalera de caracol está todo codificado, medido. Son 12 peldaños por vuelta. Cada peldaño tiene una cuarta, que son 3/4 de pie, que mide 21 centímetros. De tal modo que al dar 12 peldaños de vuelta subes 3 varas. O sea, las escaleras de caracol, esta gente no tenía calculadora, ni tenía el número árabe, pero tenía una calculadora en la cabeza extraordinaria. Bueno, pues esto es lo que se ve, que tenían esa escalera y se ve, por ejemplo, aquí, como tendríamos este roto que tiene aquel muro, es donde entraba la puerta. La puerta de esta escalera se colocaba aquí. Abrías la puerta y te metías en la escalera. Y lo mismo en el piso de abajo. Todos los pisos, hasta el sótano, tenían su puerta, puerta de entrada y supongo que puerta de salida también. O sea, una puerta para entrar y otra para salir de la escalera. De tal modo que en cada planta tendríamos dos puertas, la de subir y la de bajar. Lo vemos mejor cuando vemos las secciones. Esto sería cómo sería la torre por dentro. Aquí estaría la escalera colocada en la esquina y las dos puertas, la de entrar y la de salir. La de entrar en un piso y la de salir en otro. Y aquí lo mismo. Esta sería toda la escalera de la esquina, entras por aquí y sales por aquí en la puerta siguiente. Y todo colocado en la misma esquina. Bueno, otra cosa es lo que comentaban del catalejo. Bueno, el catalejo, según parece, quedaba fijo y empotrado en el muro. Así no había que estacionarlo todos los días. Se podía mover, se podía caer, romperse, no. Entonces, hay algunas torres como esta, que esta es la de Puras, que se ve este agujero en el lado norte y este roto en el lado sur. Posiblemente la posición del catalejo. También he oído testimonios, no sé si es Oliver Roche el que lo cuenta, que en los anticuarios de Ávila y Segovia se vendían catalejos. Sorpresa, como si aquí no hay puerto de mar. No, eran los catalejos del expolio que habría de esto. De cada torre salían 2 catalejos. Y luego han terminado los anticuarios de la región. Entonces parece que sí, que estaban aquí empotrados, aquí se ve muy claramente. Entonces el operario de interior ponía el taburete, se ponía a mirar ahí por el agujero y ya directamente veía el señalizador de la estación anterior. No tenía que molestarse más. Bueno, hasta tal punto este es el esquema que tenemos de torre, que ha quedado en muchos otros sitios como el esquema de torre. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es las torres de señales en San Petersburgo. Es una foto de principios del siglo XX.
Y ahí le tenemos. Lo que pasa es que esta torre no es cuadrada, es pentagonal, curiosamente. Desde la perspectiva esta parece incluso cuadrada, pero tiene la misma composición. Va compuesta piso a piso, la planta baja aquí mete 2 huecos, la siguiente mete 1, vamos, el mismo esquema de composición repetido para más altura. Y esto, no sé si sería la de la comunicación esta que nos comentabais esta mañana, que iba de San Petersburgo hasta Varsovia. Lo mismo es el origen de aquello. Pero me ha sorprendido que hasta el siglo XX seguía teniendo los dispositivos de señalización. No sé por qué sistema sería. Y esto que tenemos a la derecha es cuando trata la Enciclopédie Française de decirnos qué es la trigonometría y cómo se hacen los planos de territorio, pues pone las estaciones y pone una torre. Y la torre que ponen, oh, qué curioso, pues resulta que corresponde al mismo modelo. O sea, parece que es cuando le decías a un niño, dibuja una torre, pum, te dibujaba esto, con un derrame en la parte de abajo y un cuerpo en la parte de arriba, un dado en la parte de arriba. Y eso es el patrón que tenían por torre. Es tal así que este sistema de torres ha quedado en nuestra memoria en todos los sitios. Entonces, han quedado luego en el siglo XIX y XX. ¿Qué señales hemos recibido en el siglo XIX y XX? Las campanadas del reloj y los relojes. Y efectivamente han quedado como torres de reloj. Entonces las encuentras por muchas partes, torres de reloj que siguen este sistema compositivo. Esto lo tenemos en Montoro, está cerca estaría entre Salerno y Nápoles. Entonces aquí tienes varias capillas de las confraternidades italianas. Aquí tenemos la torre del reloj, el primer cuerpo con derrame, el segundo cuerpo no hacen señales, dan el reloj, y el tercer cuerpo las campanas, las señales acústicas. lo mismo sucede, incluso este es el antiguo reloj que había en el puerto de Barcelona. El esquema es el mismo, muy deformado el cuerpo de abajo, pero el caso de que los muros sean en derrame y tenga varios cuerpos, lo siguen conservando. O incluso este de arriba, que es en Rugby, en Inglaterra, pues es una torre de estas del telégrafo más o menos adaptada a un lenguaje más urbano, etc. Y nos queda aquí también para torres de reloj, los pueblos que... Esto lo hacían los pueblos de la periferia de la región en la que estamos, porque los pueblos que tenían campanario, el reloj estaba en el campanario y se aprovechaba para poner el reloj y bueno, ya se llegaba a un acuerdo entre el sacristán, el ayuntamiento, el alguacil, el que fuese, para dar cuerda al reloj y tal. Pero los pueblos de la periferia que tenían espadañas en las iglesias no podían tener reloj. Los pueblos tenían reloj normalmente pues, desde el siglo XVI, XVII. Bueno, en Madrigal de las Altas Torres hay un reloj de 1500 y poco, restos de un reloj de 1500 y poco. Está ya abandonado en la torre, por cierto. Entonces los pueblos grandes desde el siglo XVI ya tenían reloj, y los medianos. Esa idea de que los pueblos son ese lugar bucólico donde el tiempo no tiene valor, no, bobadas. O sea, en los pueblos, como las capitales, valía el tiempo y la gente quería una hora para ir a comer o una hora para dejar de trabajar, etcétera. Y tenían reloj, los pueblos medianos, desde 1600, todos tenían reloj. Hasta hace 50 años que los quitaron porque oían las señales horarias por el reloj de televisión, vamos. Entonces, estas torres se construían en esos pueblos periféricos de los pueblos que tenían espadaña, y como tenían espadaña no tenían torre, y tuvieron que construirla ya en el siglo XX. Entonces aquí tenemos una buena porción que son pueblos de Ávila, de Salamanca, pero lo que vemos es lo mismo. Aquí tenemos en Horcajo Medianero este cuerpo ataludado, este cuerpo en derrame es más grande, el cuerpo de señales aquí y las señales más arriba con esto. O este que está en Horna, en Guadalajara, esto está en el norte de Guadalajara. Como haría esto, no sé si el arquitecto provincial o directamente algún maestro albañil de la zona, pues tenía esa idea y iba poniendo pues un cuerpo escalonado que hacía el cuerpo en derrame. Pero en fin, que la señal es la misma. Y ha quedado tan en nuestra imagen de que una torre y una torre militar es esto, que tenemos en la propia ciudad de Valladolid nuestro gran edificio Academia de Caballería, que utiliza el lenguaje del neorrenacimiento español. Utiliza Rodrigo Gil de Ontañón y su Palacio de Monterrey en Salamanca, así, y nos coloca aquí la fachada de Monterrey en Salamanca y aquí como el ayuntamiento, pero el ayuntamiento las pone juntas y pone una torre que es la torre de Monterrey de Salamanca. Aquí las pone separadas. ¿Y qué es lo que pone? Ahí las tenemos. ¿Y qué es lo que pone en medio? Este cuerpo. ¿Y qué es este cuerpo? Es la torre del telégrafo. Cuerpo abajo, ataludado, las tres aspilleras, balcón en el primer piso y el segundo piso. O sea, algo quedaba dentro de la memoria colectiva de que una torre militar tiene que tener esto. Y en la Academia de Caballería puedes poner la torre de Monterrey de Gil de Ontañón, pero no puede faltar el símbolo de que es una torre militar. Y esto ha sido una torre militar durante siglos, como vemos. Bueno, y es esto. Y hasta aquí llego.